Base imponible. En el artículo 16, la base imponible en general está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a esta ley. En el artículo 17, que nos indica la base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Lo trataremos más adelante. En el artículo 18, la base imponible en caso de determinación presuntiva, cuando la renta se determina presuntivamente, se entenderá que constituye la base imponible y no estarán por tanto sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta norma no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su participación en las utilidades. Ahora bien, en el artículo 17, la base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. En relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al IES, excepto cuando estos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna. En el caso de los miembros de la fuerza pública, se reducirán los aportes personales a las cajas militar o policial para fines de retiro o cesantía. Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por el sistema de ingreso neto a la base imponible prevista en el inciso anterior, se sumará por una sola vez del impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma constituirá la nueva base imponible para calcular el impuesto. Las entidades y organismos del sector público en ningún caso asumirán el pago del impuesto a la renta ni del aporte personal al IES por sus funcionarios, empleados y trabajadores. Ahora, la base imponible para las funciones del servicio exterior que presenten sus servicios fuera del país será igual al monto de los ingresos totales. Las deducciones son todos los descuentos que se le realizan al trabajador. En el artículo 10 de la LORTI, las deducciones en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones. Nombraremos unas de ellas porque en realidad son varias. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportará la actividad generadora del ingreso. Otra de ellas es las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de ingresos que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos. A su vez, la depreciación y amortización conforme a la naturaleza de los bienes, duración de la vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolencia y otros casos en conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento. La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías. La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta ley. También tenemos los sueldos, salarios y remuneraciones, en general los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones y bonificaciones legales, y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social o por contratos colectivos, entre otros.
Las deducciones son todos los descuentos que se le realizan al trabajador. En el artículo 10 de la LORTI, las deducciones en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones. Nombraremos unas de ellas porque en realidad son varias. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportará la actividad generadora del ingreso. Otra de ellas es las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de ingresos que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos. A su vez, la depreciación y amortización conforme a la naturaleza de los bienes, duración de la vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolencia y otros casos en conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento. La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías. La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta ley. También tenemos los sueldos, salarios y remuneraciones, en general los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones y bonificaciones legales, y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social o por contratos colectivos, entre otros. Somos de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de la Facultad de Administración, de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. La asignatura es Auditoría y Prácticas Tributarias. Mi nombre es Saray Suárez Estrada. El nombre de mi docente, la máster Inés Saltos. El curso que representamos es 10º semestre A diurno. Los temas que vamos a tratar a continuación son impuesto a la renta, ingresos gravados y exentos, ingresos por deducciones, base imponible y la conciliación tributaria. En primer lugar tenemos impuesto a la renta, que nos hemos enfocado según a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que nos dice en el artículo 1, objeto del impuesto. Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. En cambio, en el artículo 2, concepto de renta, para efectos de impuestos se considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del trabajo, de capital o de ambas, consistentes en dinero, especies o servicios, y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Ahora, rigiéndonos con un concepto que nos brinda el SRI, dice que el impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente sobre la totalidad de los ingresos gravados, se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. La declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de
los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. Ahora, los trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo del contribuyente, como lo vemos a continuación en la tabla. Ahora trataremos sobre el sujeto activo y pasivo, donde nos hemos enfocado en la Ley de Régimen Tributario Interno, que nos indica en el artículo 3, sujeto activo de este impuesto es el Estado, la administrará a través del Servicio de Rentas Internas, mientras que en el sujeto pasivo son sujetos del impuesto de renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. Impuesto a la renta, donde nos muestra la tabla del 2017, el Servicio de Rentas Internas actualizó la tabla para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas e incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos que corresponderá al ejercicio fiscal 2017. Para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos percibidos por las personas naturales y sucesiones indivisas, se utilizará la siguiente tabla que vemos a continuación, donde nos indica la fracción básica y el exceso, impuesto de fracción básica y el impuesto de fracción excedente. Ahora, para la liquidación del impuesto a la renta por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos, se utilizará la siguiente tabla, donde también nos va a indicar la fracción básica, el exceso, el impuesto de fracción básica y el de excedente. Ahora es muy importante para